Por medio del siguiente video, se busca generar un panorama de lo que representa la libertad y el orden para la educación, buscando un acercamiento a la respuesta de la pregunta: ¿libertad o orden? ¿Qué papel debe cumplir la educación? Orden y educación. Está claro que en toda sociedad debe existir un orden para que ésta funcione como debe ser. Es más que necesario para el desarrollo individual y colectivo, conforme a los objetivos y necesidades principales de la sociedad, que no significa seguir los objetivos principales de los gobernantes, aunque de cierta manera ambos se conectan, y pasaría de una sociedad ordenada a una sociedad controlada por los intereses individuales de una minoría, que es la que sostiene el poder dentro de la sociedad. La educación tiene un papel fundamental en nuestra sociedad, y es el de transmitir nuestra cultura a través de los tiempos, de generación en generación. Una sociedad es un perfecto engranaje que debe ser bien aceptado para su excelente funcionamiento. Esta es precisamente la función de la educación: dejar aceptadas las partes del engranaje, o sea, a nosotros como individuos, y acoplarnos ordenadamente a lo ya establecido por la sociedad y a lo que se considera necesario dentro de esta misma. Según Orton, solo se puede tener una sociedad ordenada si se educa a la mayoría de la gente de modo que desea hacer lo que socialmente es necesario que se haga. En la escuela o en la iglesia se nos suelen insertar ciertos conocimientos o maneras de concebir la vida de una manera ortodoxa o que no nos acabamos de explicar. La realidad de esto no es otra más que el dominio sobre los demás, el dominio de pensamiento, que gran parte de la responsabilidad la tienen las religiones y los medios de comunicación masivos. Unas religiones que se encargan de sembrar en nosotros desde la infancia una manera de concebir el mundo, la vida y todo lo que nos rodea. Es precisamente la religión quien nos brinda la idea de qué es el mal y qué es el bien. Por otro lado, crecemos viendo a los medios de comunicación, quienes también cumplen un papel fundamental a la hora de controlarnos, y esto se da gracias a la manipulación de información, a mostrarnos lo que les conviene que veamos o lo que está supuestamente correcto ver. No son más que la fachada perfecta para aclimatar las cosas cuando no van del todo bien. Son el recurso perfecto para controlarnos en masa y sin mucho esfuerzo. La escuela en la que, según Postman y Ringer, a los estudiantes se les enseña que la aceptación pasiva de las ideas es mejor que la crítica positiva, y que las ideas propias y las de sus compañeros son incongruentes. Esto refleja la falta de pensamiento crítico que se le ha influenciado y se le ha estructurado al estudiante, haciéndolo carecer precisamente de libertad. De este modo se es controlado el pensamiento del sujeto, privándolo de explotar sus verdaderas capacidades y acercándolo más bien al mundo laboral, a que se acople con el engranaje de la sociedad en un empleo que se adapta a las necesidades sociales y no en algo que realmente lo motive. Y no con esto trato de decir que el empleo no es importante para el perfecto funcionamiento de la sociedad. Simplemente la educación va más allá de educar para salir al campo laboral. Por libertad en este asunto de la educación, tenemos en nuestros tiempos una definición poco profundizada. Esta definición es normalmente la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y como ejemplo se nos da, la libertad es un derecho básico. Pero, si hay libertad en nuestros días, quizás su billetera llena en quincena y su carnet de una empresa importante digan que sí, pero por lo que ha aprendido usted en su vida educativa, ¿diría esto realmente? Considero la respuesta obvia, diría que sí, evidentemente, puesto que al estar inmersos en un mundo con una educación tan pensada para futuro, pero no nuestro, sino de nuestra sociedad,
Se nos educa básicamente para cubrir las necesidades de nuestro sistema y continuar con su mecanismo tan justo. Y sí, puede que según esto seamos otro ladrillo en la pared, como en la discografía de un importante grupo británico, pero ¿por qué es así nuestra situación? Al momento de nacer, decía Rousseau en su contrato social que el hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. Llamemos estas cadenas nombre, orientación política, religión o nacionalidad. Pero si a la realidad vamos, un recién nacido no puede decidir esto, ya que su disco duro está bastante vacío. ¿Qué se hace entonces para llenar este disco? Es ahí donde entra nuestra primera sociedad, nuestra familia. Ellos nos hablan del bien y del mal, la justicia y el castigo, de Dios y de Satanás, de un Mesías político que nos sacará de esta condición que nos da nuestro estrato. Llenan y llenan la mente de este niño, y sin él saberlo, se está convirtiendo poco a poco en una copia de sus padres o educadores. Pero luego de esto llega la escuela, este maravilloso lugar donde nos hacen mejores personas, nos educan para el bien y nos preparan para nuestro espectacular futuro. Y claro, se nos enseña historia, matemáticas, biología y lenguaje castellano. Se nos habla de los grandes personajes de la historia que han impactado en esta. Pero en nuestra mente de joven distraído por lo bello del mundo, solo nos quedan hechos y datos. Pero ¿para qué educar si solo nos quedamos con datos y no racionalizamos estos? Digo esto, puesto que normalmente en un aula de clases es lo que el docente diga y punto. Él tiene la última palabra siempre, y nosotros, así tengamos dudas, nos quedamos con estas por temor a equivocarnos. Todo gracias a la presión por parte del ideal del correcto estudiante, ser de perfectas calificaciones y palabras concretas, que está por encima del resto. Y es que es esto otra cosa cuestionable de nuestra educación. Parece el aula de clases una pista de sabiondos para ocupar el trono de académico e inteligente de la clase. Se nos demuestra que el competir tiene buenos resultados, al ver que complaciendo los parámetros de un docente, se nos otorga mayor protagonismo en este ring de ajedrez. ¿Y qué pasa con los demás? Pues se educan con la idea en la cabeza de que son insuficientes para el mundo y se dedican a una labor que consideran ellos para su nivel. Sí, este lugar suena totalmente precario para la persona a educar, pero como nuevo candidato a la educación llega la educación crítica y libertaria, muy impulsada por palabras del obviamente reconocido por todos, Paulo Freire. Este singular personaje nos decía que la educación crítica es aquella que tiende a la concienciación, brindando la posibilidad de romper con las realidades de presión existentes en nuestro contexto. Todo esto se oye supremamente bueno para nuestra realidad educativa, pero poco se aplica este método en la educación. Se siguen utilizando los mismos métodos que hacen que para el estudiante sea como una carga el hecho de aprender y educarse correctamente. Pero pensando en el futuro de la aplicación de este método, ¿qué resultados daría una educación crítica y libertaria? Daría como resultado la formación de sujetos críticos para este mundo, personas que vean entre las líneas de lo que pasa a su alrededor. Y es que educar correctamente es concientizar a la persona de su presente, logrando una emancipación humana y política que lo desligue de toda cadena impuesta por un personaje externo a él, y que, como ejemplificado por Nietzsche en su Zaratustra, el sujeto pase de ser este camello que carga con todos estos ideales y conceptos antiguos y evoluciona a este león que busca acabar hasta con el dragón más grande de sus ataduras, para finalmente ser este infante que con su curiosidad e inocencia definan por conciencia propia lo que es para él el mundo. Quizás imaginar un mundo en el que todo sujeto sea así resulte algo utópico, pero esto podría desde nuestro presente definir nuestro futuro. Cambiaríamos así de pensamientos políticos y saldríamos así de todo lo malo que criticamos hoy en día, pero que no hacemos nada para cambiar. Apostaríamos por ideales más desligados e intereses de minorías y pensaríamos más como una comunidad, llegando quizás así a un mundo más justo. Sé el cambio que quieras ver en el mundo, decía Gandhi. ¿Esperarás el cambio o lo buscarás? Como conclusiones, hemos llegado a decir que es demasiado importante el orden en cualquier sociedad para asegurar el buen funcionamiento de toda la comunidad y evitar el caos. Trabajando como sociedad y aprovechando cada una de nuestras habilidades, podríamos lograr mucho más de lo que ganamos en la individualidad. La libertad es un proceso que se debe dar desde cada uno, teniendo en cuenta las relaciones con los demás
y mi propia humanidad. La libertad es algo difícil de alcanzar en nuestra sociedad actual, pero se puede lograr. Cada uno de nosotros debemos, por medio de la educación, el diálogo con los demás y el pensamiento crítico y ético, para por fin alcanzar esa tan anhelada libertad. El orden y la libertad son dos aspectos fundamentales y muy contrarios para la sociedad. Debemos unirnos a esta sociedad controlada, pero por ningún motivo podemos dejar de buscar la libertad.